Hola de nuevo, ¿qué tal? Hoy os quería hablar de un tema que es apasionante y es la relación entre los neurotransmisores, que son las moléculas que utilizan nuestras neuronas para comunicarse unas con otras, y nuestra conducta. Y os voy a hablar de tres neurotransmisores concretamente, de la dopamina, de la serotonina y de la noradrenalina. La noradrenalina es un neurotransmisor que se tiene para poder concentrarnos, poder tener memoria. Y si se tiene muy poco, lo que vamos a estar es como dormidos, como apagados, no vamos a estar atentos. Pero si se tiene en exceso, lo que vamos a tener es muchísimo miedo. Vamos a estar muy en alerta, con muchísimo miedo, en situaciones de muchísima tensión. Cuando mi coche está a punto de estrellarse, o estoy haciendo una cosa muy peligrosa y estoy con mucho miedo de caerme, o hay un perro de pronto que sale corriendo y que parece que va a morderme. La serotonina, que es el neurotransmisor quizás más conocido por todos, porque es el que se usa para los antidepresivos, si se tiene en defecto, si hay poco, lo que vamos a tener es depresión. Pero si hay en exceso, lo que vamos a tener es una sensación como de placer o disfrute, si queréis, en el sufrimiento. Yo este verano pasado me hice el Camino de Santiago entero andando, desde Francia hasta Santiago, que para la edad que tengo no está nada mal, 800 kilómetros en un mes andando, y al final era una sensación extraña porque ya no había disfrute en el sentido de estar gozando de lo que hacíamos. Claro que me gustaba, pero era una sensación como que tenía que llegar a la meta como fuera. Y esto, por ejemplo, se sabe que les pasa a las anoréxicas que tienen un exceso de serotonina. Hay como una especie de placer en el sufrimiento. Probablemente las místicas del siglo XV, XVI, que pasaban horas rezando, sin comer, pues probablemente lo que tenían era ese exceso de serotonina. Y la dopamina es el neurotransmisor del placer por excelencia, pero el placer gozoso, ¿no? De la exaltación. Si hay poca dopamina no voy a tener energía, no voy a tener ilusión, no voy a tener ganas de hacer nada, pero si tengo demasiada, lo que voy a tener son personas, pues, por ejemplo, con esquizofrenia. ¿Qué ocurre? Que la dopamina es un neurotransmisor que es muy adictivo, está relacionado con todo lo que son las adicciones. Por ejemplo, hay dopamina cuando fumamos, hay dopamina cuando tomamos cocaína, pero también hay dopamina cuando vamos a comprar ropa y pensamos la ropa que nos vamos a poner, o vamos a salir con la persona que nos gusta. Generamos mucha dopamina. ¿Qué ocurre? Que esa dopamina, como explico, si yo la genero en una situación en la cual no es por hacer algo que disfruto, por ejemplo, ver a mi amigo, sino que es para evitar la sensación de malestar, se convertirá con mucha probabilidad en una adicción. Por tanto, ¿qué ocurre con los neurotransmisores? Ocurre que la dopamina es un neurotransmisor que gasta mucha energía. Es un neurotransmisor que si está en exceso las neuronas pueden llegar a morirse. Y entonces lo que va a hacer las neuronas es que van a tener cada vez menos receptores para recogerla y lo que va a provocar es que cada vez voy a necesitar algo más intenso para poder generar esa dopamina. Cada vez voy a tener menos receptores y voy a necesitar más dopamina para poder sentir la misma sensación que sentía al principio. Y esto es lo que conocemos como una adicción. ¿Dónde está la dopamina? Pues la dopamina está en Netflix cuando estamos pensando en ver una serie, está en hacer cosas, pues tomar droga, la compra compulsiva, en cualquier cosa que sea una expectativa de placer. Y ahora fijaros en algo que es súper interesante. Cuando estamos mal, cuando no tenemos conexión, cuando estamos rodeados de gente que nos quiere, que estamos bien, sentimos una sensación que llamamos de vacío. Se produce una sensación como de malestar, que se puede confundir con el cansancio, con el hambre. Ya hablaré de eso en otro vídeo. Pero lo interesante es que esa sensación de vacío la puedo anular. Por ejemplo, haciendo cosas muy peligrosas, poniendo mi vida en peligro, poniendo el coche a muchísima velocidad, yendo a la montaña, haciendo cosas muy, muy peligrosas, incluso con relaciones tóxicas. Generamos mucha noradrenalina y esa noradrenalina, ese miedo, nos va a aliviar para no sentir esa sensación de vacío. También podemos hacer cosas que sean muy intensas del tipo de correr por las montañas, hacer crossfit, hacer un ejercicio muy intenso, por ejemplo, va a generar mucha serotonina y va a tener también una especie de sensación como de disciplina, ¿no? Que como expliqué antes, por ejemplo, lo que hacen las anoréxicas. Al no comer, ellas tienen hambre, pero al no comer lo que están haciendo es evitar la sensación de hambre. Generan esa serotonina de forma artificial que probablemente les provoque esa sensación de estar también tan empoderadas cuando no comen. Y finalmente, que os voy a contar de la dopamina. Si tengo sensación de vacío, hacer cualquier cosa que me produzca una sensación intensa de placer, me va a producir una sensación de bienestar que posteriormente, en los tres casos, lo que va a producir luego es una sensación de, otra vez de más vacío que tengo que rellenar haciendo lo mismo. Y a esto, obviamente, le llamamos de nuevo adicción. Así que muchísimas gracias, espero que hayáis disfrutado del vídeo y pronto nos veremos con nuevos vídeos. Y mientras os dejo una pregunta que me gustaría que reflexionáis sobre ella.
¿Qué hacéis vosotros para no sentir esa sensación de vacío? Muchas gracias.